versiones, fue accidente, no fue accidente, y entonces yo creo que yo estoy planteando algo que ayer un oficial, que no voy a mencionar su nombre, decía que el problema del accidente fue la pericia del piloto, que él no era piloto sino mecánico. Entonces alguien le contesta, oye, ¿y si el Cholito Adames, como le decían, fuera mecánico y no fuera buen piloto, ¿tú crees que el general Torrijos jamás se hubiera montado? No iba a permitir que él le manejara su avión? Torrijos le dice al mayor Elías Castillo Figueroa, que era el jefe de Coclé, le dice, acompáñeme. Y dice, no, yo tengo un compromiso. Y entonces no lo acompaña, y eso lo confirma. Me acompaña alguien que yo tenía rato que no hablábamos, hace rato, ¿ah? Sí, así es. Don Guillermo Cochés, el licenciado Guillermo Cochés, abogado, mejor conocido para todos como Willy. Willy, nosotros nos conocemos hace tiempo, ¿ah? Yo tenía Así como es, 18, 19 años. Más de eso. No, yo tenía como 19 años, o sea que han pasado más de 30 y algo de años. Sí, cómo no. Sí, yo me acuerdo que yo cogí el camino desviado, yo me hice arellanista y eso. Ajá. Yo me acuerdo que estabas más molesto. Sí, yo creo que esas divisiones no iban a ningún lado. No. Yo siempre decían que yo estaba con Arias Calderón, pero yo tenía una relación muy especial con Arellano, porque Arellano había sido mi profesor. Eso es algo que algún día lo debes escribir también. Mucha gente no lo sabe, pero tú no eras una persona que estaba de un lado del otro. No. No. Yo me acuerdo de eso. Yo tenía una relación muy estrecha con Arias Calderón, es verdad. Claro. Pero yo también la tenía con Arellano. Arellano había sido mi profesor y siempre lo había admirado por sus luchas nacionalistas en la Universidad de Panamá. Hoy he invitado a Guillermo Cochés porque ha lanzado un libro que se ha vuelto siempre tiene libros interesantes, pero creo que este se ha vuelto muy, muy polémico. Y Willy ha entrado en una tarea que yo creo que era necesaria, que es comenzar a escribir sobre la historia reciente de Panamá, que muchas personas la están tergiversando de una forma u otra. Yo leí a una persona que escribía en un periódico y que ahora escribe en un medio digital, escribir sobre la invasión, y lo ponía como si fuera un genocidio lo que pasó aquí. Esta persona escribió unas cosas que no sucedieron y no tenía ni siquiera edad para saber qué fue lo que sucedió, pero están escribiendo sobre un tema que no conocen, que lo tienen referenciado ideológicamente mal, y que si gente como tú, Willy, no lo escribe, va a quedar entonces una realidad distorsionada. Sí. Y una de esas cosas que ha quedado un poco distorsionada es el tema de la muerte de Omar Torrijos, que es un avión que se estrelló contra el Cerro Marta en el año 81. Y fue un accidente y no hables más. Y ya, orden superior. Yo he estado... ¿Quién mató al general Torrijos? Se llama el libro de Willy Cochés. Bueno, este libro tiene un antecedente que, como tú dices, iba a tener una secuela más adelante que te la voy a anunciar aquí. Este libro, yo he estado escribiendo sobre historia por muchos años en mis columnas. Siempre trato de recordar en base a mis experiencias, que no son pocas. Yo estoy en política desde el año 1963, imagínate. Wow. Hace 61, 62 años, y yo he vivido muchas cosas. Yo, en el golpe de Estado de 1968, yo tenía 22 años, yo fui candidato a concejal por la Democracia Cristiana, y fui parte de la alianza que terminó con Arnulfo Arias, que nos dio un ministerio, pero también fui parte de los abusos que Arnulfo Arias quiso cometer y que ocasionaron ese golpe de Estado que nunca se va a poder justificar. Pero bueno, ¿por qué te digo que es una secuela? Porque yo, el primer libro que escribo, que no es mi historia personal cuando estuve en la OEA y que narro parte de la historia mía con el general Noriega, que fue Imprudencias de un diplomático inconveniente, que fue en 2016. A mí, desde que estaba en la universidad, me llamó la atención el caso de el coronel Remón. Uh-huh. Y entonces por eso escribí ¿Quién mató a José Ramón Guisado? La gente dice, pero a Guisado no lo mataron. Bueno, es que lo mataron moralmente. Y políticamente también. Y políticamente, y económicamente, y familiarmente, porque digo, que te acusen y te metan 3 años preso por algo que tú no hiciste, te destruye.
Y entonces yo llegué a la conclusión y fue en el Colegio Nacional de Abogados que presenté el libro de Guisado, que se presentó el 20 de octubre del año pasado. En ese libro yo determino que la familia, el entorno político, la misma Guardia Nacional no quiso investigar lo que pasó. Y entonces se me ocurrió escribir lo mismo sobre Torrijos y empecé a indagar, entrevistando gente. Entrevisté, para lo del golpe de Estado, logré entrevistar a Federico Voigt, el coronel Voigt. Yo lo veía en misa, pero lo entrevisté por teléfono. Al mes o 2 meses murió. Que la gente no sabe, pero Federico Voigt era el que estaba, él fue uno de los primeros que llegó a la presidencia. Sí. No estaba ni Torrijos, ni Martín. No, él era del grupo de Boris Martín. Claro. Y a él lo sacan el 23 de febrero. Ellos son los que ametrallan el carro de Arnulfo Arias, pero que no estaba Arnulfo. Entrevisté a Rubén Darío Paredes, dos ocasiones estuve con él, además que Rubén Darío Paredes lo conozco hace 40 años. Entrevisté a Roberto Díaz Herrera, que al principio me rehuía, pero finalmente colaboró bastante. Entrevisté a muchos militares, Felipe Camargo, José Hilario Trujillo, el escolta del general Noriega Eduardo Herrera Sanz, que fue escolta 2 veces, 6 años. Milton Castillo, Aristides Valdonedo, o sea que me dieron muchas cosas que algunas las comprobé con otras. Hablé con el hijo de Omar José. Martín no quiso cooperar con el libro. Hablé con la hija dentista, que no lleva el apellido del general, pero que él reconocía como hija, Carmen Alicia Delgado, odontóloga. Claro. O sea, hablé con muchísima gente. Muy allegada. Y con expresidentes como Pérez Valladares, con Ricardo de la Espriella, Aristides Royo. Entonces, versiones, fue accidente, no fue accidente. Y entonces yo creo que yo estoy planteando algo que ayer un oficial, que no voy a mencionar su nombre, decía que el problema del accidente había sido que yo creo que esto lo que ha servido es para que la gente discuta. Que el problema del accidente fue la pericia del piloto, que él no era piloto sino mecánico. Entonces alguien le contesta, oye, y si el Cholito Adames, como le decían, fuera mecánico y no fuera buen piloto, ¿tú crees que el general Torrijos jamás se hubiera montado en ese avión? No iba a permitir que él le manejara su avión? O sea, debía ser un gallo, viejo. No. ¿Ah? Además, ese avión era uno de los 2 mejores que tenía la FAP en ese momento. Sí, ese avión lo compró el mayor Augusto Villalaz en Canadá. Tengo los detalles, cómo se pagó y todo. O sea, es una investigación. Inclusive logré investigar al oficial Sergio Rodríguez, que fue el primero que llegó de la Fuerza Aérea Panameña al cerro. Y durmió ahí. Cuando encuentran los restos que quedaban ahí, durmió ahí sin haber ido preparado, y la noche ahí es fría, y sin comida ni nada, hasta que llegaran para evitar que alguien se llevara algo de lo que había allí. O sea, es un trabajo que he pisado callos, por supuesto. No, es que se nota claramente. He pisado callos, pero he llevado a la palestra pública un hecho que es innegable. El general Torrijos no era amado por todo el mundo. En un momento fue muy amado por Fidel Castro, porque le convenía a Fidel, pero después, cuando ya viene la cuestión de Nicaragua, Fidel le dice, hey, no te metas conmigo con lo de Nicaragua. Yo me metí con los sandinistas hace 20 años y no es verdad, porque ahora tú me vas a hablar de pluralismo. Yo me voy a ir de... Y él tenía enemigos, Daniel Ortega. Él vivía atemorizado. Él soñaba que lo iban a matar en una forma violenta. Y entonces Omar José me cuenta episodios donde él fue... él cuenta episodios donde él fue amenazado de muerte. Me cuenta en el libro de Marcel Salamín, porque Marcel Salamín tiene una sentencia. ¿Quién es Marcel Salamín? Un economista, un sociólogo, economista, muy allegado al general,
que viene la última semana, se pasa con el general 5 días porque estaba en Washington. Y Torrijos le confía que el 3 de agosto él iba a jubilar a todo el Estado Mayor. Eso me lo confirma todo el mundo. Y cuando yo le pregunto a Rubén Darío Paredes, oye, ¿tú no oíste que el 3 de agosto los iban a jubilar a todos ustedes? ¿Sabes lo que me respondió? Bueno, yo oí ese rumor. Todos sabían. Lo estoy buscando en el libro, pero seguro lo escuchaste. Omar Torrijos está en Farallón. El último que habla con él es Pérez Valladares, en Farallón. Y él tiene una cinta, Omar Torrijos. Se monta en la famosa taza de café que la avienta, por alguna razón, algo le dice Pérez Valladares. Se montan en el carro y el escolta que va detrás, que dio un testimonio en YouTube, que está por ahí, va viendo que Torrijos va sacando la cinta. Sí, estaban preocupados porque estaba manejando en una forma muy desordenada. Él iba manejando y al lado iba la doctora Ferreira. Camino a Aguadulce porque iban para lo del dentista. Sí. Y de ahí entonces coge el avión y se va. Por eso no tiene ningún sentido que peor piloto. No, era el mejor de todos. Y yo le voy a enseñar a Willy porque yo sobrevolé el Cerro Marta. Ajá. Esta fue en helicóptero, yo lo sobrevolaba en avión. O sea, que yo he visto el lugar. Si no me equivoco, estoy cerca ahí de La Pintada. Ajá. Y es que el vuelo de Penonomé a Coclecito eran 11 minutos. Sí, era un vuelo rasante prácticamente. Y de la Espriella sostiene, y yo escribí un artículo sobre eso, y él lo sostiene, cuando dice que para él las palabras de Adames, Coclecito a la vista, cambio y fuera, ¿qué significaban? Que ya estaban viendo la pista, el espacio para aterrizar, porque sí. Más que pista, era un espacio. Sí. Ahora, Willy, para cerrar esa parte que a mí me parece que para el que está oyendo y que aún no ha comprado el libro, que lo debe comprar, creo que esto es fundamental. El tema de las fuentes. Tú no eras parte interesada, tú no eras PRD, no eras torrijista, no eras militarista, así que por ti da igual la versión oficial, la no oficial, o sea, no estás haciéndole un favor a ninguno de estos tipos que estaban todos involucrados en el asunto. Es que siempre se ha dicho... Pero tú los buscas a ellos. Siempre se ha dicho, bueno, yo tengo una relación con los militares que la gente se olvida, de la persona que sacó a Noriega de la cárcel para que se preparara para su hospitalización fui yo. Claro. La persona que va... Pero eso se sabe poco, y eso hay que decirlo. Bueno, ahí va a venir lo que te voy a anunciar al final. Uno de los que llega a la casa de Díaz Herrera, cuando se subleva, soy yo, con Arias Calderón y el nuncio apostólico y Astrid Vázquez, que en paz descanse. Cuando Paredes le dice a Del Valle que no tiene los arrestos necesarios. La fuerza testicular, vamos a poner. Sí, para destituir a Noriega y Del Valle lo denuncia por calumnia e injuria y soy yo el que llega con Rogelio Cruz y le pedimos al fiscal, bueno, vamos a hacerle un examen físico al presidente Del Valle. Y ahí se quedó la investigación. O sea, mi relación con los militares ha sido de cercanía, a pesar de que los combatí tan grandemente. Yo estuve en la casa de Paredes debidamente autorizado por un partido que era muy disciplinado a desayunar con él siendo comandante, porque yo había escrito contra él y como él quería ser candidato presidencial, él quería llevarse bien con todo el mundo y me invitó a su casa a desayunar allá en las cumbres. Eso ahí, yo sé que hay un libro que se está desarrollando por ahí, ojalá esté también plasmado. El partido estaba tan organizado que todos teníamos en nuestros niveles relación con la contraparte. Sí, la gente sí. de la juventud, de la democracia cristiana, tenemos relación con la gente de la juventud del PRD. Por esos lazos comunicantes que tú necesitas. Mira, en una ocasión Aristides Baldonedo, que fue uno de los que participa conmigo, porque yo participo con ellos en el golpe del 16 de marzo, llega a la comandancia y le ponen una queja a Noriega. Oiga, vimos a Aristides Baldonedo tomándose un trago con Willy Cochés. Y Noriega le dice, oye, pero sí, yo lo mandé. Eso yo lo autoricé. O sea, eso también fue
autorizados por el partido, porque Claro. es que la información... Si no, aquí hubiera muerto más gente. La información es poder y tú tienes que estar informado. Y ellos deciden no hablar más con nosotros cuando nosotros el 12 de febrero de 1984 decidimos postular a Arnulfo Arias, porque era el temor que ellos tenían que apoyáramos a Arnulfo Arias. Pero bueno, volviendo a lo que te digo de la ambición de Paredes por ser presidente, y esto me lo dice Pérez Valladares, y la verdad es que me parece interesante. Si tú no puedes determinar quién hizo algo, analiza quién se benefició con eso. ¿Y quiénes se beneficiaron? Los que después de Torrijos se deshacen del coronel Florencio Flores, a quien conocí muy bien también, y lo sacan y se reparten el poder en 4 partes. Un año para Paredes, famoso pacto. un año para Armando Abel Contreras, para Manuel Antonio Noriega y para Roberto Díaz Herrera. Y en ese pacto que dicen que hasta fue notariado, el primero que lo violenta es Paredes. Y le dije, ¿y por qué sacaron a Contreras? Porque era el que venía después. Claro. Contreras debió entrar al año de Paredes. Paredes asumió el 3 de marzo de 1982. Debió de entrar en marzo del 83. Paredes se fue en agosto, o sea que se quedó 6 meses más. Ah, es que él estaba hablando mal de mí. Dice que cuando Contreras le notifican su jubilación, él le da la espalda y eran compañeros. Claro, todos eran compadres. No, compadres, y habían estudiado juntos en Nicaragua, y habían trabajado juntos en Colón, o sea, había una amistad. Pero, y esta es la conclusión que yo he sacado, y que plasmé en un artículo de la semana pasada, antes de que comenzara la Feria del Libro, de que hubo una conjura, igual que en el crimen de Remón, de gente local y gente internacional. Eso te iba a decir. En el libro queda claro de que el tema geopolítico del momento, claro, se estaba reacomodando. Torrijos era enemigo de Ronald Reagan, o al revés. Torrijos no tenía buena relación final con Fidel Castro por su injerencia. No la tenía. Nunca vino. Sí. Nunca vino a Panamá. Sí. Después, nunca vino mientras Torrijos estaba vivo. Sí. No tenía buena relación con Daniel Ortega. Él cuando matan a Somoza con un bazucazo en Paraguay, él queda muy asustado porque él no consideró que esa muerte era necesaria. Y que no eran amigos precisamente. No eran amigos, pero claro, él sentía que los Somoza le tenían raya porque él había sido amigo de Somoza. Claro. Y después lo traiciona para apoyar el esfuerzo continental de sacar a Somoza y darle espacio al gobierno sandinista. Pero bueno, y yo sí pienso que hubo una conjura, igual que en el crimen de Remón, que se habla de que por asuntos de droga, por asuntos de un contrabando de licores, pero siempre con la participación de los que se aprovecharon, y que inclusive está el hermano del presidente Remón. Claro, sí. Vamos a hacer una pausa, Willis, ¿te parece? Sí, claro. Porque me gustaría darte un poco del tema de la conjura esta. Y te tengo que anunciar lo que viene ahora. Y por supuesto. Así que está el licenciado Willy Cochés, que es el titular de este libro, ¿Quién mató al general Omar Torrijos? Recuerda que ya tiene otros 2 libros también. ¿Quién mató a José Ramón Guisado? Que por cierto, yo tengo el libro de Guisado, que lamentablemente lo escribió como mucho desorden, ¿no? Pero vale la pena tener los 2 y ahí se hace un contraste excelente. Pero el de Guisado yo lo cito mucho en él. Claro. En mi libro. Sí. Y bueno, también están las memorias, ¿no? Que ese también es otro imperdible ahora que van a comenzar a nombrar embajadores. Sí. Vamos a la pausa, Roberto, y regresamos aquí en La Mañana en Compo Radio Anco, conversando con el licenciado Guillermo Cochés. ¿Quién mató al general Torrijos? Es su última publicación, que la Feria del Libro, Willy, yo tuve que hacer una fila larga. Se te vendió bastante el libro. Sí, yo creo que el libro se va a agotar en unos 2 o 3 meses, porque sí tuvo mucha expectativa. Le agradezco a quienes me ayudaron en el libro.
a la Editorial Cultural Portobelo, que creo que es lo mejor que hay en Panamá para la publicación del libro, y les anuncio que estoy preparando una segunda edición para tenerla lista quizás en 3 o 4 meses cuando se agote el libro. Pero lo más importante es que voy a unir lo que escribo de Noriega en el libro este de Torrijos, que hablo de la operación de laboratorio de drogas en Darién, de la operación de lavado de dinero en el BCCI, el Bank of Commerce and Credit International, y lo que yo escribí de mi relación con Noriega en el libro sobre la OEA, donde yo le dedico un capítulo al final a Noriega, y me han dicho, pero ¿por qué no escribes sobre el general Noriega? Y voy a hacer lo mismo, pero ya yo tengo bastante material. Tendría que comenzar las entrevistas, ¿no? Pero primero voy a terminar la actualización del libro porque me han hecho comentarios muy precisos, como por ejemplo, me hacen este comentario. Darío Arosemena, no sé si recuerdas de él. Claro. Darío Arosemena era el director del Departamento Nacional de Investigaciones. Y él le comenta al presidente Illueca que al DENI nunca lo llamaron para la investigación. No les interesaba, nunca les interesó. No, es que desde el primer día lo dice, y lo cito yo, lo dice, él me dijo el nombre del coronel, pero yo, como él no me ha autorizado, no lo voy a decir. Pero Marcel Salamín le toca anunciarle al gobierno presente, a los militares, a los ministros, directores, amigos, diputados, legisladores en ese tiempo, que el general, que no habían encontrado vida, ningún sobreviviente. Ya sabían que el avión se había perdido, y entonces él comunica la confirmación de lo que había ocurrido. Y él se le acerca a este coronel ahí mismo en esa reunión y le dice, eso fue el 1 de agosto, o sea, al día siguiente. Le dice, coronel, yo me imagino que esto vamos a investigarlo profundamente. Y el coronel se le queda mirando y le dice, esto no se va a investigar. Esto fue un accidente. Punto final. Y es una orden. Por supuesto que Salamín quedó patidifuso, ¿no? Y mucha gente internacionalmente también, es que se vendió internacionalmente. Recordemos que en ese momento Omar Torrijos como tú dices, se había vuelto paranoico, se había refugiado en Contadora y sus amigos eran Julio Iglesias, este señor, el actor de Hollywood, John Wayne. O sea, se había rodeado de un grupo de gente que no eran nada de izquierda, eran todos de derecha, y trataba como de buscar puentes con Ronald Reagan, que iba a ganar la presidencia y que la ganó eventualmente, ¿no? Sí. Pero bueno, él vivía atemorizado. Él decía que, me cuenta de la experiencia que, para vos, pon música para que no nos graben. Dice que él pensaba que lo que él decía en una reunión, al instante siguiente sabía en Cuba y en los Estados Unidos. Tengo bastante gente que me ha dicho eso, que él siempre hablaba en farallón, ponía la música alta. Que siempre lo hacía, sobre todo en los últimos años. No sabía por qué, pero ahora me lo confirmas de que ya tenía tenía mucho temor. Eso me lo cuenta también Omar José, que por cierto Omar José no va en el viaje final porque él se arriba a pescar con dos pescadores ahí de Farallón, me da hasta los nombres, y llegaron tarde. Parece que hubo mal tiempo y llegaron tarde y ya el general se había ido. Conozco que el carro no arrancaba, era un carro de esos que arrancaba como con un switch. Ajá. Con una Pero palanca. Era un carro americano grande. No, era un Mercedes viejo. Era un Mercedes viejo. Que arrancaba como con... el que le arrancó el carro, el sargento o teniente Arosemena, era el que iba a ir con él en el avión, pero al final entró Ricardo Masachek. Y se baja a Arosemena, o sea, y según Díaz Herrera, Torrijos le dice al mayor Elías Castillo Figueroa, que era el jefe de Coclé, le dice, acompáñeme.
Y no, yo tengo un compromiso. Y entonces no lo acompaña. Y eso lo confirma el dentista que Torrijos vio ese día que estuvo en la presentación en la UMA. No recuerdo su nombre. Pero confirma lo del coronel Elías Castillo Figueroa. Y hay otros que me dicen, esas son cosas que no he puesto ahí porque son muy difíciles de comprobar, que él fue uno de los que rápidamente ascendió a coronel. Claro, vienes ya venía la cosa. Sí, bueno, eso es lo que te dicen algunos, pues, ¿no? Yo vi a uno de estos militares de baja graduación, pero que era uno de los técnicos de la FAP, segundo, el tercero. Él ahora ha dado un testimonio, pero su testimonio no tiene sustento en la física. O sea, físicamente es imposible, porque él habla de que el avión, él subió para ver y él dice, yo vi la penga, no sé, yo aquí tengo el cerro Marta y no es un área de penca, es un área de bosque primario tropical. Inclusive lo habían limpiado para que se facilitara la vista al llegar. Willy lo está viendo, pues esto lo tomé hace 1 año y medio. Es un video en realidad, lo paré. Sí. Pero lo que te quiero decir es de que supuestamente el avión viene bordeando y por alguna razón en vez de girar para la izquierda, gira para la derecha, gira para la izquierda y se pega el ala con un árbol y en vez de seguir, el ala se mantiene y el avión gira completamente hacia la izquierda y pega con el cerro. Yo no sé qué película vio eso. Yo sé que hay un libro de Engel que se llama La fenomenología del espíritu, que llega un momento en tu vida que psicológicamente tú comienzas a hacerte películas de realidades que tú quieres que sean las que hayan sucedido. Y a mí me da la impresión, yo no sé si tú has hablado con algún psicólogo, de que mucha de esta gente a veces da unas explicaciones que en tu libro tú lo desmenuzas muy bien, las explicaciones según cada uno de los... Pero esta gente quiere vender una realidad que no sucedió, incluso físicamente es imposible. Bueno, el técnico en seguridad que tengo entendido que es el mejor, Germinal Cholín Sarasqueta, tiene un libro, El último vuelo del general, y yo utilizo su informe, lo pongo ahí, pero con alguna sal y pimienta lo cuestiono, porque si bien los únicos informes que se dan son los del fabricante del avión de Havilland, que es canadiense, y de los motores Britney, que son de Chicago. Ellos dicen que lo que ellos hicieron no tuvo fallas, pero eso no excluye que hubo otra razón. El avión, por ejemplo, y eso me lo confirma Eduardo Herrera, él prestaba el avión. Ese avión lo usaba todo el mundo. Inclusive hay una historia de Aristides Royo, que por supuesto yo le voy a preguntar eso a Aristides, me va a decir que no es así. Pero no está en el libro, que llega un día del espía y Aristides Royo a la casa del general aquí en calle 50. Y vea, general, ya se iba, ¿no? Vea, general, una última cosa. Dígale a su secretaria que cuando usted vaya a usar el avión, que por lo menos me avisen, porque ese avión es del presidente. Dice que Torrijos se mordió la lengua y no le dijo nada. Imagínate, él juraba que era el presidente. Y él digo, tú sabes que eso no era así, por pues, ¿no? Ocupaba el Palacio de las Garzas e incluso vivía ahí, pero de ahí a que yo no sé si vivía ahí, pero cosas tan bueno, hay unas cosas tan Torrijos no le gustaba usar zapatos nuevos. Y entonces el esposo de la secretaria, Cecilia Gasnel, se los usaba un mes antes para suavizárselos. Detalles de eso, ¿no? Que te van desminuzando el hombre, ¿no? Uh-huh. Hay quienes dicen que tomaba mucho. Eduardo Herrera decía que él tomaba, pero que cuando se sentía cansado o que ya le estaban haciendo efecto, se desaparecía y se iba a dormir. O sea, yo no quiero entrar en ese detalle. La única vez que uso la palabra mujeriego no la digo yo. Le cito a la revista Bayano, que Torrijos era y era mujeriego. Yo no me metí ahí en
interioridades, porque el libro tiene 3 etapas. El golpe de 1968, que yo dificulto que alguien lo haya desmenuzado con los detalles que yo lo he desmenuzado porque yo viví esa época. Claro. El accidente, que analizo todas las amenazas que le hicieron antes, que vienen desde los tiempos de Richard Nixon, las amenazas contra Omar Torrijos. El accidente, las investigaciones que no se hicieron. Ricardo Lespriá me dice que Lacalle y él, Lacalle ya estaba fuera del gobierno, buscan un investigador privado y viene, y a los 2 días le dice Lacalle, mira, lo dejo. ¿Y qué le dices del Lespriá? ¿Qué te dijeron, que no investigaras? Se quedó callado. Pero, o sea, no querían que se investigara. Entonces, ahí es la similitud con lo que pasa con el crimen de Remón. ¿Ves? Y no es la primera vez. Bueno, es que esos patrones de conducta cuando quieren hacer algún tipo de magnicidio se van repitiendo, ¿no? Bueno, acabamos de ver lo de Trump, que cuando vamos a ver el patrón era casi similar a lo de Kennedy. Cuando matan a Roldós, o cuando muere Roldós, que yo lo conocí también. ¿Y por qué conocí a Roldós? Porque el vicepresidente de Roldós era de la Democracia Cristiana, Osvaldo Hurtado. Y entonces él vino de paso por Panamá, lo reciben en Tocumen, en el Salón Diplomático de Tocumen, y nos piden a nosotros que vayamos. Yo fui acompañado, creo que con Luis Emilio Veces, con Edgardo Molino Mola. Me acuerdo que Edgardo Molino Mola se le quedó mirando a Aristides. Creo que fueron como, eran amigos, pues, y le hizo ver a Aristides. ¿Y tú cómo carajo estás en un gobierno donde tú no mandas? Pero bueno, conocimos a Roldós, pues, y dice que cuando Torrijos sabe lo de Roldós, dice, coño, el próximo va a ser yo. O sea, él vivía atemorizado. Hay un incidente que narra Salamín, estando, porque él tenía enemigos dentro de la misma fuerza pública, porque ese es un órgano que, claro, como humano, hay gente que tiene ambiciones y no se le resuelven. Dice que un día estaban dormidos y se dan cuenta que un guardia de los que custodiaba Farallón se metió en la recámara del general con un rifle. Y entonces la gente se asusta y él dice, déjeme a mí el asunto, dice Torrijos. Y Torrijos palabrea a la unidad. A la unidad, y lo convence, le pone el arma, después lo invita a almorzar, lo invita a tomar tragos. Lo que Torrijos quería era sacarle quién era el que estaba detrás. Y cuando le preguntaba, no, deja el asunto así, él se guardaba. Porque inclusive, me cuenta Eduardo Herrera que en una ocasión había alguien que quería ver al general. Y Eduardo Herrera era como el filtro. No, es que tengo una información muy importante. Bueno, como el general no lo atendió, dígale al general que la ficha que tiene Somoza alrededor suyo es Rubén Darío Paredes. Wow. O sea, él era un tipo que sabía. Este nombre es clave porque es el que más ha puesto resistencia a tu escrito. No, mira, él ha escrito varias veces. Ahora, últimamente, sí. Que esto está sesgado. Él escribió algo como que, la primera vez, como que él habló conmigo, yo hablé con Díaz Herrera. Pero es el único. ¿Ah? Es el único. Es el único. No, ahora que ha dicho lo del accidente, pero eso no tiene mayor sentido por lo que acabo de explicarte. Pero él como que estaba molesto porque yo hablé con él. Yo hablé con Díaz Herrera y él pretendía que después que yo hablara con Díaz Herrera, hey Rubén, mira lo que dice Díaz Herrera de ti. Eso le iba a quitar seriedad al libro. Claro. Es como que, mira, por ejemplo, la salida de Aristides Royo de la presidencia, hay 2 versiones, la de Aristides Royo y la que todo el mundo sabe. Y la de Ricardo de Lespriella. Y entonces yo no iba a decirle, oye, Ricardo, Aristides dice lo contrario. Se lo he dicho después que nos hemos visto. Bueno, pero es que este país tiene eso. El doctor Nicolás Barleta, a quien yo le tengo un gran aprecio, hizo un libro gigantesco
demostrando que él ganó las elecciones y no las ganó. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo convencemos de que no fue así? Pero Claro. él está convencido de que sí. Sí. Y hizo un libro enorme y eso es muy respetable, pero hay una realidad y hay una cosa que es el autoconvencimiento. Ahora, Willy, para ir finalizando, porque te agradezco mucho, primero que todo, que hayas estado acá. Creo que ha sido muy interesante esta conversación. Todavía creo que hay mucho que investigar en todo esto, ¿no? Porque este accidente transformó al país. Por supuesto que transformó al país, porque el rumbo que llevaba Torrijos, según los que están convencidos de que tenía que replegarse. ¿Y por qué se iba a replegar? Porque es un acuerdo que logró con Carter. ¿A cambio de qué? De la aprobación de los tratados. Los gringos no querían y entonces le dijeron, bueno, y por eso nosotros nos opusimos a los tratados, no porque eran malos, sino porque, coño, teníamos un miedo de que los militares con poder y con el canal, pucha, ¿cuándo nos íbamos a quitar los militares encima? Ese era el temor que nosotros teníamos, ¿no? Cuando se hace el PRD nunca nombra un presidente porque supuestamente el presidente iba a ser Omar Torrijos. Sí. Y de hecho no se pone un presidente hasta que él fallece o es asesinado, como lo quieras ver. Y es Berta Torrijos de Arosemena, la que es la primera presidenta. Por eso es que el PRD de hoy, el secretario general tiene más poder que el presidente, a diferencia de todos los demás partidos. Dicho esto, yo hablé con alguien que te dije en la pausa quién es, no lo voy a decir porque no me ha autorizado a decir su nombre, que era uno de los encargados de terminar de armar el canal de televisión que se iba a utilizar para la campaña política de Omar Torrijos, porque él tenía la aspiración de ser presidente electo por las urnas. Sí, o sea, eso es lo que algunos querían, pero al final me dice Omar José que él ya estaba cansado, y estaba cansado por algo que él, yo no te voy a decir que lo promovió, sino que lo toleró, la corrupción que había a su alrededor. Y es lo que el PRD de hoy y los dirigentes de hoy aprendieron del famoso torrijismo, la impunidad. Torrijos no era de que agarraron al ministro tal robando, el castigo era no te hablo. No te hablo, sí. O te cambio de puesto, o te largas, como hicieron con el ministro que se ganaba la lotería cada rato, Tomás Guerra de obra pública. Eso sí lo heredó Martín, hace lo mismo. Sí, bueno, es que todos, esa ha sido eso no significa que ellos inventaron la corrupción, porque venía antes, pero es que la gente se olvida que cuando los militares asumen el poder, la deuda externa de Panamá era 168 millones de dólares. Cuando entran los militares, que vienen los petrodólares y vienen los gastos mesiánicos, gigantescos de las hidroeléctricas, ahí la deuda pública se aumentó muchísimo. Willy, un día vas a tener que escribir sobre ti, porque tú fuiste beligerante antes del 68. Yo escribí un libro Sí, yo he visto incluso fotos de tú desfilando en el 3 de noviembre, cuando desfilaban los partidos políticos. Sí, y que nos persiguieron. Y todo eso, pero cuando se da el golpe, ellos no saben qué hacer con el poder. Omar Torrijos ni siquiera está entre los primeros. Omar Torrijos llega como a las 11 de la noche al palacio, con las condiciones que ya se ha hablado. Me da la impresión de que todo fue como muy atropellado. Mira, Omar Torrijos ese día del golpe lo habían nombrado de agregado militar en El Salvador, adscrito también al Consejo Centroamericano de Defensa, CONDECA, en Guatemala, y él le pide prestado a Paredes $300 o 400 para llevarse algo en su viaje o para dejárselo a su familia porque no les habían pagado todavía. Era 11 de octubre, no habían recibido su quincena. Paredes va al Paco, que era como el banco de los militares que quedaba cerca, detrás de la Guardia Nacional, y les saca un préstamo donde el codeudor, el fiador del préstamo fue el posterior coronel Pedro Ayala,
y le dice al policía, mire, ahora más tarde va a venir el general Torrijos, el teniente coronel Torrijos a buscar este dinero. Por supuesto que no llegó, no llegó. Pero esos son detalles que te reflejan que no había un plan. Y Paredes se iba camino a Santiago, donde había sido cambiado. ¿No estaban aquí? Camino a Santiago, donde lo habían ascendido. Él pasó por el Paco, firmó y se fue. Sí, la gente sale de Panamá Viejo después del homenaje a Vallarino y dicen ahora o nunca. Mira, por ejemplo, hay detalles interesantes. Eso me lo contó Rubén Darío Paredes, que cuando van a hacer el anuncio en el cuartel de Panamá Viejo del nuevo comandante, que todos pensaban que era José María Pinilla, porque eso es lo que habían acordado, anuncian que va a ser Bolívar Urrutia. Y a Pinilla, que yo conocí cuando yo estuve preso en el 65, él era el director de la cárcel Modelo. A Pinilla le da un faracho ahí porque lo jubilaron y él pensaba que se quedaba de jefe y lo tuvieron que llevar de urgencia al San Fernando. O sea, bueno, ahí está, ahí terminó en la presidencia, ahí está su foto como un jefe de Estado de facto, pero jefe de Estado al final. Pero bueno, yo creo que este libro... Bueno, va a haber secuela, ¿no? Va a haber un nuevo libro después. Viene, te dije que estoy comenzando, termino de actualizar un poco para la segunda edición, sin cambiar ninguna de las ideas principales, y voy a escribir un libro sobre Noriega. Sí, calculo que estará para el próximo año. Pero bueno, ya comienzo. Primero me va a tomar por lo menos un mes actualizarlo en lo básico, algunos errorcitos que quizás tenía. Pero bueno, el libro todavía lo puedes conseguir en Rivesmith, en El Hombre de la Mancha, en Grant Morrison y en Cultural Portobelo, que es el sitio que eso queda al inicio de la calle de Vía Argentina. Ese es un libro frente a la entrada de la universidad. Frente a la entrada de la universidad, ese es un lugar donde puedes conseguir toda la producción de autores nacionales. Sí. La verdad es que uno de las mejores bibliotecas. Sí. Con la Cultural esa es una, quizás mejor incluso, porque ahí están todos los recientes, todos. Sí, porque además que ellos son editores. Claro. Ellos son editores. Pero bueno, voy a presentarlo el 27 o 28 de agosto en la Junta Comunal de Bellavista, que ellos tienen un salón ahí arriba. Sí. Me van a invitar a otros colegios y yo, sabes que fui profesor de la universidad 33 años, me encanta compartir mis experiencias políticas, etcétera. Y bueno, ahora que me he vuelto tan polémico, la gente te voy a decir algo que anuncié hoy. Hoy investigando, llego a la conclusión que ningún diputado de la Asamblea puede ser miembro de la Junta Directiva del canal. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser 100% diputado y 100% miembro de la Junta Directiva. Pero eso es la parte práctica. La Constitución dice que el diputado que acepte un cargo público pierde su curul. Y eso es un cargo público. La Asamblea se excede porque el artículo 13 de la ley del Canal de Panamá, de la ACP, te dice que la Asamblea escoge un representante, no dice escoge un miembro de la Asamblea. ¿Y lo vas a llevar a la Corte Suprema? Voy a ver qué hago, porque como dije esta mañana en la emisora donde hice la denuncia, uno se cansa de que no haya justicia en el país, entonces ¿para qué vas a perder el tiempo? Sí, así que voy a tratar de hacer otra cosa y estoy pensando que hacerla. Si no lo quieres hacer tú, que alguien lo haga. Porque es que me dice, pero bueno, ya eso es un precedente. Bueno, el que haya un precedente, eso no significa, deberán devolver las credenciales a lo que cobraron de cuotas porque no podían ser las dos cosas al mismo tiempo. Este país hay que arreglarlo, Willy, porque si no vamos a cometer los errores del pasado. Yo creo que vamos muy mal. ¿Tú viste la lista de los asesores que ha nombrado la Asamblea? Sí, no, es espantoso. Espantoso. Guillermo Cochés, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre. Y bienvenido, esta es tu casa, tú lo sabes. Gracias. Ya nos vamos. Se acaba el programa. Viene Manuel Núñez y el Prime Time. Yo soy Guillermo Ruiz. Muchas gracias a Diego Hurtado en la producción. Muchas gracias a Roberto Camaño en la operación. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.